culturalmente, como ideales culturales, esto está visible. Esto se lo voy a contar a Olivia fundamentalmente. Cuando estuvimos en Cuba, me tocó estar en el 2007 una pequeñísima estancia de investigación en que yo quería investigar boxeo y no me dejaron investigar el boxeo de Cuba, que es súper interesante. Entonces, yo viví en la ciudad de Santiago de Cuba como visitante en una situación muy privilegiada, pero no teníamos obviamente coche y entonces para llegar a la universidad pues había que caminar toda la ciudad, ¿no? Desde donde vivíamos en el centro hasta la Universidad de Oriente. Todos los días yo iba a dar mi clase y me caminaba a la ciudad de Santiago. Y salíamos temprano y veíamos cómo pues había una enorme cantidad de niñitas y niñitos que iban a la escuela. Y lo muy lindo era ver que todos los niños iban a la escuela y cómo estaban de cuidados esos niños. Las parejas en Cuba tienen muy pocas criaturas, por lo general es casi una criatura por mujer, y entonces los niños están súper cuidados y las niñitas iban peinadas con una enorme cantidad de trencitas y súper limpísimas, o sea, una cosa así de súper cuidado. Y en la tarde cuando regresábamos nos encontrábamos una enorme cantidad de chamacos jugando pelota. No sé si sepan que Cuba es un país súper pobre, ¿no? Que vive en una situación todavía de embargo y de fin. Pero entonces juegan pelota quiere decir jugar béisbol, juegan pelota con pomitos de medicina y con pan. Ya están jugando pelota en la calle toda la tarde hasta que me imagino que les llaman y ya me hacen alimentar. Y entonces de repente yo empecé a preguntarme dónde están las niñas, porque los que juegan pelota son niñas, todos son hombres, no hay niñas en la calle en Santiago. Las niñas están en su casa, están siendo cuidadas, y yo creo que es importante y es bueno que las niñas sean cuidadas. Pero también es terrible que las niñas no se salgan a jugar pelota con los niños. En México, las niñas empiezan a jugar fútbol. Ahora ya hay equipos de fútbol y hay una enorme cantidad de niñas que pueden jugar fútbol. Déjenme que les diga que cuando yo era chiquita, hace 5.427 años, las niñas no podían jugar fútbol, punto. O sea, no podían como un obstáculo objetivo, claro, que tenía que ver con estas dos formas de entender el mundo. Entonces, pues, insisto, socialización por un lado y luego valores de la masculinidad. Porque hacer deporte tiene que ver con la masculinidad desde la propia definición del deporte. El deporte se inventa, y se inventa discursivamente, como una manera de rescatar la masculinidad. Carlos, ¿me regalas a por favor? Gracias. Perdón. Ya empezó así, básicamente, el medio. El rescate de la masculinidad es una preocupación del siglo XIX que, por ejemplo, empieza a ver que se feminiza demasiado la sociedad. Y la sociedad se feminiza porque empieza a restársele fuerza al imaginario de la guerra. Norbert Elias explica este proceso como proceso de civilización. La guerra empieza a quedar atrás y los valores de la guerra eran los valores en los que se había construido, al menos imaginariamente, la masculinidad en esta modernidad temprana, ¿no? En que antes del siglo XIX lo que se sabía es que, bueno, donde se iba a probar la masculinidad era en el combate. Una vez que el combate deja de ser como la prueba de la masculinidad, la prueba por excelencia de la masculinidad, los fomentadores de la masculinidad que existen y que tienen textos en los que escriben hay que proteger la masculinidad, hay que salvar la masculinidad, sustituyen el combate por los juegos de combate e inventan el fútbol y, bueno, por supuesto el fútbol americano, todos los juegos de combate, entre los que está, por supuesto, el boxeo de manera muy importante. Entonces, en el momento actual, por supuesto, toda esta organización discursiva ha tenido alteraciones, ha tenido modificaciones. Una muy importante es que ya no está prohibido que las mujeres hagamos deporte, pero sigue habiendo
una muy clara distinción entre ser hombre y ser mujer respecto del acercamiento al campo deportivo. El cuerpo atlético sigue teniendo un componente masculino muy importante y tiene que ver con estas dos culturas. Entonces, en esta cultura decimos, la cultura de cancha se lleva a cabo en el exterior, los niños se salen, a los niños los dejan salirse, las niñas no nos dejan salir, no es tan fácil, porque las mujeres en el imaginario, yo creo que también de manera pues, muy clara, corremos peligros que los hombres no pueden correr, ¿no? O sea, una mujer, pues digamos que en el imaginario y muchas veces en la práctica pues, es un cuerpo violable, ¿no? Es un cuerpo que puede ser depredado. Eso no quiere decir que los cuerpos de los hombres no lo sean, pero la cultura y el orden discursivo, esto es lo que está dictando, esto es lo que está repitiendo constantemente. Y cuidar a las niñas y tenerlas en casa significa, vamos a cuidarlas de que nadie se las vaya a, nadie nos las troche, que no nos las vayan a perjudicar, ¿no? Por un lado. Y aquí empieza esta construcción del cuerpo, pero piensen que esto no solamente produce ideología, porque esto es lo más importante. Esta práctica lo que empieza a producir es a estos chamacos revoltosos, que empiezan a cultivar los factores del cuerpo que van a constituir la base del cuerpo atlético. ¿De qué se trata? De que si yo empiezo a correr y a patear pelotas, pues cuando haya yo pateado 10,000 pelotas, voy a patear las pelotas muy bien, ¿verdad? No es una cuestión así como de solamente talento natural. Y no niego que haya talento natural, no niego que haya personas que naturalmente tienen una disposición corporal afín a la actividad deportiva, pero ciertamente de lo que se trata de la actividad deportiva es de que hay que practicar, que hay que estar. Piensen que estos atletas monstruosos que ganan 8 medallas en las albercas, en los Juegos Olímpicos, es porque están 16 horas al día nadando. No es nada más porque Dios les dio un cuerpo maravilloso. A lo mejor también, pero sin las 16 horas, pregúntele a cualquier atleta olímpico si va a llegar a ganar una medalla. Vamos a la siguiente, por favor. Esta cultura de cancha, que sería la cultura masculina, algunas feministas la oponen a la cultura de la recámara. ¿Cuál es la cultura de recámara? Por un lado, este es en el interior, es otra forma de socialización. Entonces, las relaciones de las niñas con sus cuerpos son a menudo desarrolladas por fuera de la arena deportiva. Si se dan cuenta, aquí está el cuerpo del muchacho está a la intemperie, digamos, ¿no? Allá corriendo, ensuciándose las rodillas, revolcándose en el polvo. Y aquí hay una cosa muy importante, piensen, ¿cuáles son los ideales de la infancia que tienen que ver con el decoro corporal? Y ciertamente que un niño ande despeinado y cochino, lleno de tierra y con los pantalones rotos, no nos escandaliza tanto como que una niña ande en las mismas condiciones. Las niñas son bonitas, ¿no? Las niñas tienen que estar limpiecitas y limpiate por favor las rodillas, no les traigas las rodillas negras, de estar ahí jugando canicas en la tierra, etcétera. Digamos, todas estas cosas están construidas en esta separación de espacios. Y entonces, bueno, por un lado estaría, yo me meto en mi recámara, ¿y qué hacen las niñas en las recámaras? Fíjense. En una cultura de recámara, las adolescentes pasan su tiempo en casa trabajando en su apariencia física para volverse atractivas a los muchachos. Insisto, esto no es generalizable, estamos hablando aquí también de espacios acotados, pero es un espacio acotado con el que tenemos cierta familiaridad. Es decir, ¿qué hacen las niñas respecto de su cuerpo? Su cuerpo no es para ellas disfrutarlo, para ellas, para ese disfrute de la hazaña atlética, de corrí súper rápido, pegué un brincototote, pegué súper fuerte a la pelota, sino que ¿cómo me veo? Y este problema de cómo me veo empieza a aparecer súper temprano en las niñas y ahorita ya tenemos problemas de bulimia y anorexia en niñas de 7 años. Y hay niñas de 6 años que hablan de que están haciendo dieta. Háganme el favor, pero bueno, digamos que sería el extremo de la deformación y el horror. Vamos a la siguiente, por favor. La pregunta es, estas dos culturas producen dos corporalidades, porque fíjense, siempre la tentación siempre es el esencialismo. ¿Sí se dan cuenta? Es decir,
¿Cómo vamos a explicar que los hombres y las mujeres somos diferentes?